mis amigos, sean todos bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Y bien, en esta ocasión, en nuestra entrevista central, conversaremos con los licenciados Ángela Canahuate y Juan Recio. Conversaremos sobre la pensión ad litem entre cónyuges en separación y también sobre asuntos laborales, qué hacer con el salario número 13, responsabilidades de los patronos para sus empleados. Y en derecho migratorio hay un nuevo acontecimiento de un tribunal en los Estados Unidos, así que no te pierdas el contenido de Ensayo Jurídico tras una brevísima pausa. La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos: la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. Tú y yo sabemos que hemos tenido un año muy difícil. Hemos perdido muchas personas valiosas, pero Dios es fiel y Él nos conmina a tener más fe y confiar en que el 2021 vendrá cargado de éxitos. Paz y esperanza. De alegría, en armonía y prosperidad. Disfruta la Navidad junto a los tuyos. Oficina Jurídica, doctora Carmen Herrera, ANAI, Ensayo Jurídico y este canal te deseamos una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Continuando con Ensayo Jurídico, y vamos a dar unas pinceladas, algunos acontecimientos nacionales relevantes en esta recién finalizada semana. Y bueno, iniciamos con el tema de salud, las prevenciones que el Estado Dominicano, el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, pues ha hecho modificaciones en torno a la prevención del COVID-19. Y en ese sentido, por supuesto que se vieron combinados a modificar el decreto que establece el toque de queda. En ese orden, vamos a ver de una manera práctica en esta lámina que tenemos ahí, que ustedes están observando, lo que el Gabinete de Salud presenta nuevas medidas contra el COVID-19. En el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y Puerto Plata. El toque de queda será desde las 7 hasta las 5 a.m., con un libre tránsito hasta las 9 de la noche. Esto para asegurar que los ciudadanos puedan retornar a sus hogares. Esta medida en este punto pues trajo muchas controversias. Obviamente la intención del Estado Dominicano ha sido frenar el contagio de la pandemia del COVID-19 y obviamente cerrando los negocios a las 7 de la noche, pues se estila que se va a mantener controlado en esa parte el flujo de personas. Entonces, el libre tránsito. Imagínense que el negocio, el supermercado, el colmado, lo que fuere, se cierra a las 7 de la noche, o el restaurante, ¿no? A las 7 de la noche, entonces, usted va a despachar sus empleados. La mayoría viven en diferentes provincias del país, entonces necesitan sus 2 horas. Y este libre tránsito se refiere para ello. Ahora, ha habido mucha malinterpretación en que si un policía tiene que cuestionar lo que hacia dónde usted va, no, si todos los negocios están cerrados, se supone, y están prohibidos los encuentros, las fiestas populares y demás en diferentes zonas privadas, usted no se va a parar en una esquina a juntarse con 30 personas, ¿no? A celebrar o a poner una disco live por ahí. Entonces, a esto se refiere.
Otra medida importante, oportuna, que amanecimos el viernes pasado ya con esta disposición, ha sido extender el horario para los delivery. Los restaurantes pueden seguir trabajando cerrado para que esto, hasta las 9 de la noche, puedan hacer las distribuciones del lugar. Entonces, en este sentido, me parece, vamos a confirmar esto, ¿fue hasta las 9 de la noche o hasta las 11 los delivery de los restaurantes? Quedan prohibida en otro orden la venta de las bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde. Esto ha sido una medida muy oportuna porque con esto, pues, obviamente, si están prohibidas las fiestas, entonces usted va a tener un tiempo adecuado para comprar lo básico y mantener la reunión en sus casas. En relación al 24 y el 31, el toque de queda será de 7 a 5 a.m. de la mañana. Entonces tenemos un libre tránsito, con el libre tránsito hasta la 1 a.m. en estos 2 días, 24 y 31 de diciembre. También los días del 25 al 1 de enero, pues el libre tránsito será hasta la 1 de la mañana. Esto de verdad que también ha sido una medida saludable, pues la idiosincrasia del dominicano, la tradicionalidad de almorzar, de cenar, por ejemplo, la cena del 24 y del 31, que es lo que la mayoría de las personas, de los dominicanos, celebramos, esa cena especial, no así un almuerzo como se había más o menos comentado en principio. Son muy escasas familias las que celebran al mediodía, sino la mayoría pues en la noche. Entonces, con esta medida van a tener el libre tránsito para el traslado a sus viviendas, y esto va a ayudar bastante. También vimos el reclamo, vamos a decir en parte entendible, de los dueños de restaurante y los liquor store, de que definitivamente estas medidas le iban a traer más problemáticas económicas, pero no ha sido así. Y de hecho lo que se busca es frenar el contagio. Ahora, como les decía, extendiendo el horario para los deliveries, que ya estos establecimientos, estos restaurantes, por ejemplo, para el tema específico de la alimentación, pues se mantienen cerrados y tienen la facilidad de seguir distribuyendo pues los alimentos en este sentido, y esto va a permitir pues que exista un flujo de dinero que se puedan ir recuperando poco a poco, o por lo menos mantenerse en medio de la pandemia, porque eso es lo que se busca. El éxito de esto es quedar vivo y mantener el negocio como fuere, para allá en el 2021, Dios mediante, con nuevas medidas, más esperemos en Dios el tema, cómo avancemos como país en el tema de las vacunas. Entonces, así este decreto presidencial 698-20 pues podrá surtir el efecto esperado. En otro orden, una medida que ocasionó también un malentendido en principio muy amplio, ha sido el llamado que hizo el Intran, tras el gobierno insta al representante de Uber a detener sus operaciones en aeropuertos. Esto no es una resolución, no es una medida ejecutiva para impedir el tránsito. Lo están, así como dice, instan, le están recomendando. ¿Por qué le recomiendan a los taxistas de Uber detener sus operaciones en los aeropuertos? Todos sabemos que ha habido muchas dificultades. Realmente esta institución, vamos a decir, que ha dicho que no es una empresa de taxi, es una entidad que lo que hace es que asocia a los taxistas más bien para que ellos reciban un beneficio por una labor que realizan, y esto van a pagar un porcentaje a su empresa. Pero ¿qué resulta?
que tras enfrentamientos entre los empresarios del transporte en las zonas turísticas y socios conductores de la plataforma Uber, el Intran sostuvo una reunión con representantes de la plataforma y en este sentido se decidió pues hacer estas recomendaciones, porque ¿qué resulta? Que para el gobierno tomar una decisión de prohibir el libre ejercicio del taxi en este sentido estaría violentando, si fuese así, el artículo 50 de la Constitución, que establece la libre asociación. En este orden, pues, no se está violentando ninguna ley y lo que esperemos que esto se pueda regularizar de la manera más oportuna, porque será en beneficio de los dominicanos y dominicanas. Vamos a una brevísima pausa con estas informaciones y volvemos en el ámbito migratorio. Tú y yo sabemos que hemos tenido un año muy difícil. Hemos perdido muchas personas valiosas, pero Dios es fiel y Él nos conmina a tener más fe y confiar en que el 2021 vendrá cargado de éxitos. Paz y esperanza. De alegría, en armonía y prosperidad. Disfruta la Navidad junto a los tuyos. Oficina Jurídica, doctora Carmen Herrera, ANAI, Ensayo Jurídico y este canal te deseamos una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Derecho de familia y migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Continuando con Ensayo Jurídico, estamos en el ámbito migratorio. Pero antes de entrar en unas informaciones sobre nuevos acontecimientos o decisiones judiciales en los Estados Unidos con el tema migratorio, quiero expresar pues mi pesar por el lamentable fallecimiento de la doctora Carolina de la Cruz, una neumóloga, una persona que de verdad conocíamos de los medios de comunicación, siempre dispuesta a informar sobre prevención de salud y sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia. Ella estuvo en muchos medios de comunicación y colaborando con los ciudadanos. Qué pena que haya fallecido esta joven profesional tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo. Paz a su alma y fortaleza a todos sus parientes y relacionados. Bien, en el ámbito migratorio, señoras y señores, tenemos un nuevo acontecimiento en los Estados Unidos. Y desde hace muchísimos años, pues, se demandaba, de hecho ya otros anteproyectos habían fallado, no habían tenido éxito en el Congreso de los Estados Unidos, porque se trataba de impedir que los expatriados que se presentan a los tribunales en busca de justicia por cualquier supuesta violación a una ley específica, pues fueran aprehendidos por violentar la ley migratoria. Entonces, esto era una situación que se discutía de manera constante en los Estados Unidos. También habían opiniones sobre la violentación de los derechos humanos de estas personas que van, por ejemplo, o iban, vamos a decir, porque ahora les cuento que tenemos una decisión de un tribunal que prohíbe que sean aprehendidos, que sean apresados más bien los extranjeros que se encuentran en un tribunal, pues, como decía, buscando aplicación de justicia en cualquier tema. Ahora contamos con un proyecto de ley que ya fue aprobado y promulgado por la Asamblea de Nueva York
en esta iniciativa que cuenta con las plataformas de las publicitarias, más bien también la administración antiinmigrante de los tribunales de Nueva York ya no van a seguir pues persiguiendo a estas personas que se presentan en los tribunales, pues se trata de que se ha prohibido el apresamiento de estos extranjeros en los tribunales. En este sentido, pues el pasado martes el gobernador Andrew Cuomo firmó la ley bautizada como Protegiendo Nuestros Tribunales. Entre otros objetivos, esta ley busca garantizar a las comunidades inmigrantes el acceso a los servicios estatales, así como su integración en la sociedad. La legislación garantizará que cada neoyorquino pueda tener un día en corte sin temor o sin ser arrestado de forma injusta. Las autoridades de inmigración en este sentido y sobre todo la oficina de ICE no ha comentado nada al respecto. En este sentido, están protegidos de los arrestos durante los procedimientos judiciales, todas las personas que asistan a los tribunales. Ahí vamos a ver muchos expatriados que han sido engañados, le han sido vulnerados sus derechos, por ejemplo, en el tema de la renta de vivienda, en otros temas, personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, no van a los tribunales porque no obstante existir una ley o un tipo de visa específicamente, que es la visa tipo U, que protege a estos ciudadanos que son víctimas de violencia intrafamiliar, pues ellos se eximen o se eximían, vamos a decir, que a partir de ahora, de esta nueva decisión, no lo hagan, de ir a los tribunales por ese temor de que iban a ser apresados. Y ciertamente se estaba dando de esa manera, pues todos conocemos cómo el gobierno o la gestión del expresidente Donald Trump, pues estaba de cerca con estos inmigrantes para hacerlo cumplir la ley, que vamos a decir en un aspecto era adecuado porque las autoridades están para hacer cumplir la ley, pero no así en el escenario. ¿Cuál es el escenario para esto? Por ejemplo, los tribunales, la iglesia, los colegios, no son los escenarios para aprender a estas personas, pero ya ahora con esta decisión judicial que prohíbe, sobre todo en los tribunales, pues vamos a ver que las familias van a tener la oportunidad pues de demandar ser resarcido en cualquier situación que estas personas hayan sido víctimas de daños morales o de otras situaciones que violentan los procedimientos ordinarios. Bien, con estas informaciones vamos inmediatamente a una brevísima pausa y volvemos en parte de nuestra entrevista central, donde vamos a conocer en esta entrega pues dos temas de interés. Primero vamos a ver el tema de la regalía pascual, cuáles son las responsabilidades de los patronos y de los empleados, y posteriormente volvemos con un tema de mucha importancia, la pensión ad litem entre cónyuges que están en separación. Volvemos tras la pausa. La violencia intrafamiliar debe ser denunciada en tiempo, reconociendo la violencia verbal y haciendo la denuncia con apego a la Ley 2497. Dejándote acompañar, recibiendo las atenciones necesarias para mantener la familia unida y protegida. Cuando los casos se judicializan, la víctima deberá ser atendida de manera idónea. Mujer, cuando tú eres objeto de violencia intrafamiliar, violencia psicológica o física, te recomiendo que no concilie, no llegue a un acuerdo, porque los operadores del sistema penal no están verificando los requisitos legales para materializar dicho acuerdo. Siguiendo las pautas, evitará la violencia, pero es necesario la integración de todos los actores del sistema, no a la violencia.
Bien, continuando con ensayo jurídico, nos place dar la bienvenida al licenciado Juan Recio, especialista en Derecho Laboral, tiene además un máster, es magíster en Derecho de los Negocios Corporativos de la Pucamaima desde el 2016 y licenciado en Derecho de esta importante universidad desde 2012. Además de esto, pues ya han pasado unos añitos y bueno, y esos añitos están de experiencia como litigante en materia laboral, civil y comercial. O sea, que hemos aprovechado esos años, Juan, ¿eh? Eso es así, doctora. Hemos tenido la oportunidad de ver bastante en poco tiempo, diría yo. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a su espacio y, por supuesto, a sus órdenes para responder cualquier duda que tengamos. Muchísimas gracias. Bienvenido a esta entrega, esta entrevista central de ensayo jurídico, ya en esta segunda parte. Y fíjate que definitivamente, Juan, tenemos un tema obligado, que es el salario número 13, y sobre todo en esta ocasión que hay una participación del Estado Dominicano, porque como todos sabemos que estamos aún en tiempos de pandemia, y el gobierno pues aprobó unos programas de subvención para las empresas y los trabajadores, denominados fase 1 y fase 2. Entonces, el título séptimo del Código Laboral o Ley 1692 nos habla del salario de Navidad y precisamente se inicia desde el artículo 219. Entonces, la inquietud es, ¿qué pasará? Porque definitivamente todo no es color de rosa. Esperemos que con la subvención que ha hecho el gobierno, de verdad que es un aporte muy importante para las empresas, porque de hecho se discutió, en principio no estaba aprobado de manera directa, ¿no? Pero felizmente que se ha hecho. Y ya es una realidad, ya los trabajadores, vamos a decir que gran parte de ellos, el pasado martes ya vimos los mensajes de que recibieron el aporte gubernamental sobre el salario de Navidad. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esos patronos que por alguna razón no disponen de recursos económicos para completarle el salario número 13 a los trabajadores? Y bueno, y muchos de los trabajadores no van a entender eso y quieren accionar, quieren ir al Ministerio de Trabajo. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que se da cuando se presentan estos conflictos? Muy bien, doctora. Yo creo que inicialmente lo que tenemos es que establecer, para que quienes nos ven entiendan, la forma en la que funciona el salario de Navidad. Evidentemente, el mismo artículo 219 del Código que usted menciona indica que este es un pago que se hace en virtud de la 12ª parte, es decir, la 12ª parte de lo que se ha generado como salarios dentro de los últimos 12 meses, el último año calendario. Por eso, inicialmente, personas que quizás no tengan 12 meses, de entrada no iban a cobrar el salario de Navidad completo. Eso hay que establecerlo. Para empeorar la situación, con los temas de suspensiones del contrato de trabajo, previo a que se aprobara incluso los programas de fase 1 y fase 2, pues iba a haber una reducción del salario de Navidad debido a que se establece que los 12 meses o los meses previos para recibir este pago del salario de Navidad deben ser trabajados de manera continua, lo cual con la suspensión del contrato de trabajo quedaba roto en el patrón del desenvolvimiento normal o del cálculo normal, mejor dicho, de este salario de Navidad. Llegan estos programas que usted indica, el fase 1, que fue esa primera subvención que se le dio por parte del Estado a los trabajadores que estaban suspendidos completamente en ese momento a los fines de no desproveerlos. Pero el hecho de que usted estuviese cobrando ese dinero en fase, en ese primer programa, no entra dentro de los cálculos del salario de Navidad, porque eso no es propiamente salario, sino al usted estar suspendido y para que no quede totalmente desprovisto, el Estado creó este programa y hace este pago. Luego crea fase 2, que es un programa en el cual usted vuelve al trabajo, pero tomando en cuenta exactamente eso que usted dice, doctora, hay empleadores que no pueden pagar los salarios completos por la misma situación de que no han generado dinero en meses
en que las labores estuvieron o minimizadas o suspendidas por completo. Entonces, en vez de cobrar quizás el salario completo, supongamos que un trabajador que cobraba 20.000 pesos recibía hasta 7.500 pesos por parte del Estado y la otra parte, para completar el salario, la ponía el empleador. Pero volvemos al mismo punto de que esto es una subvención al empleador para que pueda salir a flote dadas las circunstancias. Llegamos a diciembre, el pago del doble sueldo, y se establece claramente que los que estuvieron en fase 1 o se mantienen en fase 1 no iban a cobrar salario de Navidad, mientras que los que estaban en fase 2 lo iban a cobrar de una manera recortada, que es aquí en este caso el punto de esta discusión. El Estado Dominicano vuelve a crear una especie de alivio a tanto empleadores como trabajadores, diciendo, los que están en fase 1, el gobierno va a erogar nuevamente fondos para que ustedes puedan cobrar una parte de este salario de Navidad, y los que están en fase 2, pues entonces el empleador tendrá que encargarse del pago de ese salario de Navidad y completar totalmente este pago, dadas las circunstancias que acabamos de explicar. Pues, supongamos que usted, ese empleador, no tiene los fondos para poder pagar la regalía pascual, el salario de Navidad, el salario 13, como usted quiera llamarlo. Él está en una obligación de hacerlo. La ley, el Código de Trabajo lo manda a hacerlo y no hace una excepción. Okay. Entonces, si usted no puede dar cumplimiento al pago del salario de Navidad, pues entonces, independientemente de las circunstancias que estamos viviendo, usted como empleador está en una falta. Y esa falta, al tratarse de uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, porque el salario de Navidad es parte de los derechos adquiridos. Así es. Entonces, al usted estar en este incumplimiento, ese incumplimiento puede llevar a que el trabajador pueda interponer, hacer ejercicio, mejor dicho, de la dimisión, que es cuando el trabajador, ante una falta del empleador en la ejecución del contrato de trabajo, en este caso particular, no pagar el salario de Navidad como ordena el Código de Trabajo, pues usted le pone fin a ese contrato de trabajo y tendría entonces la opción abierta de ir a los tribunales laborales a reclamar esa falta cometida y la reparación del daño que esto a usted evidentemente pudiese traerle. Usted también pudiese ir al Ministerio de Trabajo, doctora, vamos a suponer. Déjame yo ir a asesorarme al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo, que sería la primera, se recomienda siempre y sobre todo sí, a esos trabajadores que quisiéramos, por supuesto, mucho trabajo para los abogados laboralistas, pero a veces hay trabajos que trabajadores que devengan salarios mínimos y no tenían tantos años laborando, entonces definitivamente van a tener que compartir con el abogado apoderado ese beneficio. Entonces, si ellos lo pueden resolver con una visita al Ministerio de Trabajo, que le expida un documento donde le detalla los cálculos correspondientes y quizás el patrono acceda de manera voluntaria. Ahora, si no accede, pues hay que recomendarle ir a los tribunales, ¿no? Es así, tal como usted indica, doctora. Por supuesto, uno como abogado, uno siempre recomienda asesorarse, ya sea con un abogado privado, si usted está en la posibilidad de hacerlo, claro, o a través del Ministerio de Trabajo, cuya ayuda es completamente gratuita. Sí. O sea, así como usted dice, déjame yo ir a buscar una hoja de cálculo de prestaciones, me corresponden, suponiendo de salario de Navidad, unos 25.000 pesos, por decir un número redondo, y el empleador me dice a mí, no, yo no te voy a pagar eso, no te puedo pagar eso. Entonces, por supuesto, ante esta negativa, y como dijimos anteriormente, una violación de lo que establece el Código de Trabajo, independientemente de las circunstancias en las que estamos viviendo en este momento, pues eso abre las puertas hacia la vía judicial. Y fíjate, Juan, que definitivamente sería mucho más factible para los patronos hacerlo de una manera, primero justa, que debe de ser, y segundo amigable, porque van a incurrir en gastos más onerosos, ¿no? Es así, y mucho de esto depende, doctora, de la comunicación entre el empleador y el trabajador. Así ¿por qué? Porque yo creo que quien trabaja en la mayoría de los casos es adulto, es una persona que tiene que entender las circunstancias en las que estamos viviendo y tiene que entender
cómo funciona el derecho y lo que realmente manda la ley. Pero para esto tiene que haber comunicación. Si usted como empleador se aparece de repente con un cheque o un sobre con el dinero en efectivo, que quizás usted lo pague así, y le faltan a un trabajador 5 o 10 mil pesos que los necesita, Claro. Y mira, ese es tu salario de Navidad, fírmame ahí y ya, pues evidentemente eso va a traer un tema de un choque. Ahora, si usted le explica, mira, este año no te van a corresponder los 20, los 25 mil pesos que normalmente te corresponderían porque tú estuviste suspendido 3 meses, el programa FASE te cubrió esto, pero como no estuviste trabajando, entonces ese salario de esos meses no se te calcula igual, por lo que tú vas a recibir baja. Es un tema de comunicación. Ciertamente, resolver este tipo de situaciones por la vía amigable, en la cual usted no tiene que involucrar abogados, que se puede entender que no hay honorarios de por medio, pues resulta más efectivo para ambas partes. Pero por lo regular, y esto es el tema de la comunicación, como mencionaba, si usted no le dice las cosas al trabajador y no es claro con él, pues es evidente que ese trabajador va a buscar asesoría, ya sea directamente con el ministerio o con un abogado, y eso pudiese llevar a un conflicto en los tribunales. Finalmente, otro sector que podría verse afectado, el de las trabajadoras domésticas, porque obviamente sabemos que muchas empresas han cerrado sus puertas lastimosamente en este tiempo de pandemia. Entonces, muchas familias han tenido que prescindir de esta asistencia tan necesaria, tan oportuna que es asistirse de un trabajador o una trabajadora doméstica. Y bueno, este sería un sector que nos parece podría tener algunas dificultades. Finalmente, ¿qué tú consideras en este sentido? Como usted señala, es un sector bastante vulnerable, primero por el tratamiento que le da el mismo Código de Trabajo. Los trabajadores domésticos no tienen acceso a prestaciones laborales, por ejemplo, lo cual quiere decir que si por la misma situación usted tuvo que prescindir de los servicios de un trabajador doméstico, va a haber afectado directamente lo poco que va a recibir a través de derechos adquiridos, que serían vacaciones y serían salario de Navidad, en este caso particular. Entonces, va a verse golpeado ese sector que ciertamente tiene un número importante de trabajadores informales dentro del país. O sea que sí, totalmente de acuerdo, va a ser el sector quizás más golpeado con respecto a este punto del pago del salario de Navidad. Bien, conversamos con el licenciado Juan Recio, agradeciendo de veras tus comentarios tan oportunos para la comunidad jurídica y para la sociedad en general, que cada semana está atenta a Ensayo Jurídico. Gracias por colaborar con nosotros. Muchísimas gracias a usted por la invitación y, por supuesto, a su disposición siempre que necesite. Muchísimas gracias a ustedes. Continuamos con más en Ensayo Jurídico. Tú y yo sabemos que hemos tenido un año muy difícil. Hemos perdido muchas personas valiosas, pero Dios es fiel y Él nos conmina a tener más fe y confiar en que el 2021 vendrá cargado de éxitos. Paz y esperanza. De alegría, en armonía y prosperidad. Disfruta la Navidad junto a los tuyos. Oficina Jurídica, doctora Carmen Herrera, ANAI, Ensayo Jurídico y este canal te deseamos una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Pues damos la bienvenida a una gran colaboradora de Ensayo Jurídico y es la doctora Ángela Canahuate, que siempre pues de manera puntual nos presenta algunos tópicos en derecho. Y en esta ocasión, por supuesto, vamos a ampliar y conocer un poco más sobre la pensión ad litem en materia de familia. Ángela Canahuate, pues como siempre, un placer tenerte en Ensayo Jurídico. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Un placer. Gracias. Fíjate que definitivamente podríamos decir que como el derecho no es estático, hemos ido avanzando. Y bien, si hablando de pensión ad litem, damos un vistazo, una
retrospectiva, vemos que era una práctica que su fundamento se basaba en la antigüedad y precisamente en el artículo 1421 del Código Civil, que otorgaba al marido la absoluta administración de los bienes, de la comunidad de los bienes más bien, adquirido durante el trayecto del matrimonio. Esta jurisprudencia juzgó equitativo el hecho de que si el marido tenía la administración de los bienes de la comunidad, sufragase los gastos legales de la mujer. Pero bueno, felizmente que viene un poco de cambio y llega la promulgación de la ley 189/01. Esta disposición pues modifica en ese sentido y ya contamos con que el marido y la mujer son administradores de sus bienes. Ahora, fíjate lo que dice este artículo, esta parte infine. Precisamente, pueden enajenarlos o hipotecarlo con el consentimiento de ambos. Ahora bien, yo te tengo la siguiente pregunta. Ante este contexto, ¿cómo están interpretando los jueces del país esta disposición? Aunque resulte difícil a una jurista y catedrática hacerle una pregunta de manera directa sin antes ir a un preámbulo sobre la pensión ad litem, pero te voy a pedir de favor que si quieres hacer un pequeño preámbulo, pues lo haga y entonces entremos a esa pregunta específica, puntual, de que tú y yo conocemos cómo están fallando los jueces del país en torno a esa pensión ad litem y lo que ellos han entendido que tiene la mujer la supuesta libertad de disponer de estos bienes que precisamente le corresponden, pero la realidad es otra. La palabra es tuya, Ángela Canahuat. Bien, gracias una vez más. Como bien dices, la provisión ad litem es una salida que el legislador ha previsto, o mejor dicho, la jurisprudencia ha derivado de la realidad de que en un matrimonio se genera un patrimonio común. ¿Qué ocurre? Ciertamente hay que distinguir entre lo que es administración y disposición de bienes. Entiendo que es puntual esa diferencia porque la administración implica poder hacer uso libre de ese bien, usufructuarlo incluso, y beneficiarse de los productos o de los beneficios que ese bien genera. Sin embargo, la disposición de los bienes, entiéndase la enajenación o la hipoteca de los mismos, es necesario que ambas partes, tanto el esposo como la esposa, siempre y cuando estén casados bajo comunidad de bienes, autoricen. Y es más, en nuestra práctica administrativa, aun cuando el matrimonio es por separación de bienes, hay funcionarios públicos, tanto en registro como en Dirección General de Impuestos Internos, que requieren la firma del esposo o esposa que no es común en bienes y que está casado en ese momento, y que se anexe una fotocopia del acta, una copia del acta de matrimonio, donde se haga constar expresamente que hay separación de bienes. Sí. Porque ellos protegen lo que es el patrimonio familiar. Recuerda que cuando se forma un matrimonio, el esposo y la esposa, en la medida de su trabajo, en la medida de sus activos que llevan a la unión, forman o crean un patrimonio familiar. ¿Qué está ocurriendo? A partir del 2001, cuando la ley establece que tanto el hombre como la mujer pueden ser administradores de la comunidad, eso lo hace el legislador para de alguna manera reconocer lo que es la independencia femenina. Y en ese sentido, como una conquista a los derechos de la mujer, reconoce que ella tiene capacidad igual o mayor que el hombre para administrar los bienes comunes, no así de disponer de ellos. Entonces, los jueces actualmente, cuando en el curso de una demanda de divorcio... Deténlo ahí, Ángela. Fíjate que precisamente en ese considerando de la propia ley 189/01,
yo diría que erróneamente establecen con el consentimiento de ambos, porque esta es la palabra que definitivamente obstaculiza el poder disponer de la propiedad o de la copropiedad, que también ella es copropietaria, ¿no? Valga la redundancia. Por eso el legislador hace énfasis en que ambas partes tienen que ponerse de acuerdo para esos fines. ¿Dónde viene el problema? El problema radica, como te decía hace un momento, en que se ha confundido lo que es administración con disposición. Entonces, los jueces actualmente están entendiendo que por el hecho de que hay una ley que indica que la mujer puede, igual que el marido, administrar la comunidad, no ha lugar provisión ad litem, porque ella está igualmente en goce, disposición y disfrute de los bienes comunes. Y eso no necesariamente es cierto. Se dan elementos, se dan situaciones puntuales donde el hombre mantiene una actitud previa, porque fíjate que la ley del 2001 mantiene una actitud machista, estos matrimonios de 20, 25, 30, 40 años atrás. Todavía el hombre sigue disponiendo, todavía el hombre sigue administrando y decidiendo las cosas comunes. Es una realidad que existe en República Dominicana conjuntamente con las situaciones que surgieron con posterioridad al 2001. Entonces, los jueces desconocen en muchos de los casos esta situación de hecho. Y producto de eso, fíjate, en vez Ángela, de proteger los bienes de la mujer, en vez de proteger la independencia de la mujer, le hacen mucho más dependiente de ese marido que ha mantenido una hegemonía sobre lo que es la administración de los bienes conyugales. Pero fíjate que yo me refiero, por ejemplo, que cuando hablamos de la pensión ad litem, estamos hablando de un avance que incluso se va a considerar al término del proceso en la partición. Estamos de acuerdo. Yo no me refiero a una libertad de disposición amplia de manera individual, porque ahí justamente caeríamos en lo que tú planteas, cualquiera de los cónyuges que está administrando y tenga la disposición y la capacidad de disponer sin el consentimiento del otro, lo haría de manera unilateral y obviamente va a afectar el patrimonio. Pero si hablamos de la pensión ad litem y solo estamos hablando de una proporción mínima de un 2% de un patrimonio, un 0 punto tanto en un patrimonio muy amplio, y que esta mujer no tiene la facilidad de disponer. Por ejemplo, hemos visto pensión ad litem rechazada por 250,000 pesos cuando existe un patrimonio de 15 millones de pesos, por ejemplo, y en un estado de necesidad, porque generalmente esta pensión ad litem es demandada en la mayoría de los casos de parte de la mujer, porque definitivamente está en una dificultad, en una debilidad económica, pero no puede definitivamente. Y los jueces, de acuerdo a nuestro criterio y las evidencias que tenemos en decisiones de los tribunales de familia y tribunales civiles de este país y hasta de corte, es que ellos entienden que definitivamente rechazan la ad litem, la están rechazando porque la mujer es copropietaria y puede disponer de los bienes, y no es así. Jueces están yendo por la preexistencia de una ley que establece en su letra, en su texto, que ambos, hombre y mujer, son coadministradores de la comunidad de bienes. Sobre esa máxima, tú dirías, bueno, como cada uno tiene disposición plena o usufructo de una proporción de los bienes comunes, implícitamente ha quedado derogado o derogada la prerrogativa de la mujer o del hombre de requerir provisión ad litem, que vamos a establecer el término como jurisprudencialmente es establecido, que es provisión ad litem, que es precisamente lo que tú comentabas hace un rato, un avance a lo que es la comunidad de bienes que se le va a ser deducida a la proporción que a la señora o al señor le toque, al que sea que la haya solicitado. Ahora bien, ¿qué es lo que están obviando los magistrados? Que era lo que yo te introducía ahorita. Están obviando una situación de hecho donde, independientemente de que la ley indica que ambos esposos son
administradores, en la realidad, en la dinámica de esa pareja en concreto, uno de los dos es el que administra el 100% de los bienes. En esa realidad concreta que puede ser demostrada desde tú establecer la titularidad de los bienes hasta tú establecer el uso que se le da, porque por ejemplo, vamos a suponer que una persona esté casada y haya un camión a nombre de la esposa. En principio tú dices, bueno, ella tiene la titularidad, ella es la que dispone de ese bien, pero resulta que el hombre tiene una empresa de transporte y ese camión que está a nombre de la esposa está en la empresa de transporte brindando servicio para una actividad económica que domina el marido. Te estoy poniendo un ejemplo sencillo. Entonces los magistrados tienen que entender que cuando se trata de asuntos de familia no son asuntos de resolverse sobre el escritorio, no son asuntos de resolverse con una disposición legal que dice que el hombre y la mujer que hay igualdad de derechos y por lo tanto yo no le puedo dar una pensión de alimento a una mujer en necesidad porque ella es igual que el hombre. Bueno, hay un asunto de igualdad, pero esa igualdad materialmente se consigue en la medida en que la mujer o el mismo hombre tiene la posibilidad de acceder a los bienes y servicios que necesitan para garantizar su integridad. Entonces, son ejercicios mentales que deben realizar los jueces a la luz de cada expediente. Los expedientes civiles no se pueden fallar por disposición general, que es lo que yo estoy viendo que está ocurriendo en materia específicamente de divorcio, específicamente con las provisiones ad litem y con las pensiones alimentarias o alimenticias, perdón, para la mujer casada. No lo están entendiendo. Mira, o se van a una tesis de igualdad hombre-mujer para justificar la discriminación y perpetuar la discriminación a través de una decisión que va a dejar de manos atadas a una mujer que no puede hacer frente a las obligaciones económicas de un proceso, aún como tú dices, teniendo un patrimonio familiar millonario, no puede disponer ni de 200, ni de 300, ni de 500 mil pesos para poder realizar las actuaciones procesales que le garanticen en algún momento acceder al 50% de ese capital millonario. Entonces, los jueces se están convirtiendo en cómplices de una discriminación que se está perpetuando y se está acentuando en la mujer dominicana, que contrario a lo que pasaba 40 años, hoy en día no solamente aporta al patrimonio familiar con lo que es su trabajo, su esfuerzo en la alimentación de los hijos y el cuidado del hogar, sino también materialmente con lo que produce con su actividad económica. Mira esto es una decisión que está en el internet de un caso de familia donde el juez de familia del Distrito Nacional ha fallado de la manera siguiente. A él le están pidiendo, la mujer estaba pidiendo una pensión ad litem en virtud de que ella quedó económicamente en dificultad y el hombre está administrando todos los bienes. Y la decisión dice lo siguiente: el juez de familia ha fallado considerando que si bien es cierto que la pensión ad litem es un avance de la parte que le corresponde a la esposa en la comunidad, lo que puede el esposo deducir al momento de su liquidación, no menos cierto es que la esposa puede disponer para su manutención como administradora de la comunidad de los bienes que hayan en ella, como establece el artículo 1421 de la ley número 189-011, por lo que se produce rechazar la solicitud de pensión ad litem. Ese caso, yo lo leí, está en el internet, es público, y definitivamente al juez le estaban pidiendo ese avance de la pensión ad litem porque precisamente ella no está administrando. Y él, tal y como tú señalas, él la denomina coadministradora de los bienes, pero es que al juez le están diciendo que ella no lo administra, que lo está administrando el señor. Y como él lo está administrando, el juez estaría en la obligación de ser justo, de haberle acogido esa pensión ad litem, pero precisamente es más cómodo irse por una línea de que ambos son coadministradores de las propiedades y que, bueno, pueden disponer de cualquier bien
de manera directa y no es así. Entonces, definitivamente, como estamos avanzando en los nuevos paradigmas del derecho de familia, vemos que estamos acá enmarcados en una problemática que está afectando a muchas de nuestras familias y especialmente a las mujeres del país. Es tan cierto lo que tú estableces que, por ejemplo, puede haber una situación material, que es lo que yo entiendo que los jueces tienen que evaluar cuando uno se los lleva a los expedientes, que haya una familia que tenga 2 o 3 inmuebles. Yo como esposa, como no tengo una provisión, el tribunal me la ha rechazado, alquilo una propiedad para mantenerme con ese alquiler. Sin embargo, el esposo puede poner oposición a pago de ese alquiler precisamente porque es un bien común. Entonces, al final no hay tal coadministración. Para que haya una coadministración, y tú lo ves con las sociedades guardando las distancias, tiene que haber un concierto de voluntades. Ambas partes deben estar de acuerdo en que se va a administrar en común y qué proporción de la comunidad va a hacer uso cada uno para atender sus asuntos personales. Cuando hablamos de la disolución de un vínculo matrimonial, cualquier acuerdo que haya mediado entre las partes por su buena fe, inmediatamente desaparece, porque ya hay un conflicto de intereses entre ellas. Y hay uno que si es el que está cómodo, que si es el que está manejando, y vuelvo y te digo, puede ser hombre o mujer, porque se dan las dos situaciones. El caso es que el juez tiene que atender a aquel que se lo solicita. Cuando una persona se está en un proceso de divorcio y le dice al magistrado, no tengo recursos económicos porque durante todo nuestro matrimonio, esta persona fue la que administró y me daba una mensualidad como si yo fuera un empleado. Cuando tú estableces eso en un tribunal, el juez tiene que alzar la vista y darse cuenta de que el nivel de control sobre los bienes comunes era tal que le tenía un salario al cónyuge. Entonces, en esa realidad material que tú puedes demostrar, tú no puedes olímpicamente venir a decir, no, la señora o el señor es plenamente capaz de ir al banco con su acta de matrimonio y decir, deme el 50% de esa cuenta, que está a nombre de mi marido. El banco le va a decir, ¿dónde está la sentencia que me ordena hacer eso? Porque Juan Pérez abrió esa cuenta y esa cuenta solamente la cierra Juan Pérez y a esa cuenta le saca dinero Juan Pérez, si usted no es Juan Pérez. Mira, todo esto es una decisión judicial. Entonces, en el fondo es una forma, vuelvo y te reitero, a mí no me gusta mucho utilizar esa frase, pero lamentablemente la he tenido que utilizar mucho en los últimos años. Se está decidiendo por decisión reglamentaria y general. No se está aplicando el derecho al caso, no se están subsumiendo los hechos al derecho que le corresponde para impartir justicia. Y hay una pregunta que se me queda en el tapete, obviamente. Tenemos que irnos a una modificación, de hecho se está esperando la modificación del Código Civil, hay que separar lo que es de familia, se requiere la aprobación de un código de familia, pero más bien yo diría para resolver esta problemática, la modificación de la ley 1306 bis, vamos a ir trabajando en eso, vamos a trabajar un anteproyecto más bien, que de hecho lo tenemos avanzado en ANAI, y a lo que te damos pues la apertura para que también pueda ir estableciendo tus comentarios y nosotros preparar un buen anteproyecto para presentar en nuestro Congreso. Como siempre, Ángela, pues te agradecemos muchísimo tus comentarios acá en Ensayo Jurídico, siempre tan oportuno, y de veras que esto es un tema que nos queda de tarea a todos. Muchas gracias por la invitación y puntualizar un segundo, porque sí, ya dijiste que estamos fuera de tiempo. Así es. La modificación legislativa es importante, pero mucho más importante es la sensibilidad del juzgador de saber que lo que está es dirimiendo conflictos, por lo que cada caso es particular y cada caso debe ser estudiado dentro de su realidad a la luz del derecho. Eso es correcto. A mí me gustaría, Ángela, de verdad que siempre
todas las problemáticas las dejamos en manos de Dios porque Él tiene la solución, pero me gustaría que para el 2021 los jueces se dediquen a leer el pedimento de las partes y que las ayudantes y los ayudantes sigan haciendo su trabajo, pero es necesario, es mandatorio que para que se aplique una sana justicia los jueces lean, de verdad que sí. Abriguemos la esperanza de que eso pase y bueno, vamos a reiterarte las gracias y a dejar todas las cargas, todas las problemáticas en manos de Dios. Él tiene la solución. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, ¿cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de una